versículo 10 al 12. Jeremías capítulo 29, versículo 10 al 12. Somos el templo cristiano de las asambleas de Dios. Cuando quiera visitarnos, aquí hay un lugar para usted. Y no se mueva de ahí donde está, que Dios quiere hablarle un ratito. Allá su teléfono, su tablet, su computadora. Puede hacer la diferencia una palabra que venga de parte de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 10 al 12 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré en vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tenga la bondad de sentarse. La primera parte de lo que hoy quiero compartir esta mañana, bajo el tema los planes de Dios en momentos difíciles. Los planes de Dios en momentos difíciles. Una primera parte que quiero compartir hoy. Si yo le pregunto hoy, esta mañana, ¿a quiénes les cuesta entender o comprender los planes de Dios? Creo que la mayoría me va a decir amén. Porque si a usted no le cuesta, tiene que darnos el secreto. Pero muchas veces hemos orado diciéndole al Señor, ¿cuáles son tus planes? Ahora, explicarle, hermano, el contexto de esta historia. Israel, hermano, estaba prácticamente ya en una cautividad. Recién habían entrado, de acuerdo a lo que la Biblia dice, en una cautividad por 70 años. Y la verdad es que Israel ahora estaban devastados por esa situación. Jerusalén estaba en ruinas, el templo estaba quemado por el fuego. El rey que estaba en ese momento le habían arrancado los ojos. Se llevaron la familia, a sus hijos para que fueran eunucos, es decir, mutilaron a los hijos del rey para que estuvieran en el palacio. Pero aparte de eso, toda una nación estaba sufriendo. En medio de eso no faltaba que se levantaran falsos profetas. Y dice la Biblia en el capítulo 22 y 23 de Jeremías, que se había levantado un montón de profetas falsos para profetizarle a la gente y decirle, miren, ya van a salir de este proceso, ya van a salir de esta cautividad. Y empezaron a levantarse y a levantarse. Entonces, hermano, la Biblia dice que por un hombre llamado Baruch, dice que Dios le habla a Jeremías y les envía una carta. Y esa carta, hermano, llevaba un mensaje especial. Y el mensaje especial que llevaba esa carta es que Dios le habla al profeta. Y en el versículo 4 le dice, en el mismo Jeremías 29:4, así dice Jehová, le dice, de los ejércitos, a todos los que están en la cautividad de Babilonia, que yo los hice transportar. El Señor le dice, ustedes están en Babilonia porque yo lo permití. Pero escuche lo que les dice. Pero allí en esa cautividad, allá en Babilonia, no se pongan tristes. Primero, necesito que edifiquen casas. Necesito que planten viñas. Necesito, le dice el Señor, que engendren hijos. Necesito que ustedes sean de bendición y que planten en esa tierra. Porque de la paz y de su bien depende el bien de esa nación. Me costó comprender esto, pero lo que el Señor le estaba diciendo es, mi plan es que yo quiero que ustedes estén ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero que sepan que del bien de ustedes, de la paz de ustedes, depende la paz de esa nación. Dándoles a entender Dios que tenía planes para ellos, pero que tenía planes para glorificarse en Babilonia. Eso es una carta que yo creo que a cualquiera iba a motivar.
Imagine usted en esos momentos de cautividad y terribles, de repente encontrar un mensaje de parte de Dios. Y que en esto, hermano, yo quiero enseñarle algo. En esa carta Dios le dice al pueblo que no los va a sacar del proceso, pero que quiere que sean de bendición en ese proceso para los demás. Y esto el Señor me dijo que hay veces que a usted y a mí no nos va a responder. No le gustó y no le va a gustar. Pero hay veces que Dios a usted y a mí no nos va a responder. ¿Por qué, pastor? Dios no. Dios le dice, allí en esa cautividad no lo voy a sacar porque el plan son 70 años y no puedo quebrar ni romper eso. Pero lo que quiero, le dice el Señor, es que ustedes sean de bendición en Babilonia. Ahora entiendo por qué Jesús les dijo, oró al Padre y le dijo, Señor, al Padre, te ruego por los que me diste, por los 12. No te ruego que los quites del mundo porque están en el mundo. Lo que te pido es que los guardes del mundo y que muestren mi gloria. La gloria, Padre, que me diste, yo se la doy a ellos. Óigame, Dios está diciendo por los discípulos, no te pido que los apartes del mundo. Lo que te pido es que los guardes del mundo para que manifiesten mi gloria. Ahí es donde uno no comprende cómo son los planes de Dios. Que usted le pide que lo saque de algo y no lo va a sacar hasta que usted manifieste su gloria, la que Dios ha trazado para que usted la manifieste. En eso, hermano, podemos comprender lo siguiente: que Dios pudo evitar salvar a Israel de la cautividad, por ejemplo, de Egipto, pero no lo quiso salvar porque Dios dijo que Israel iba a estar cautivo. Le dijo Dios a Abraham que su descendencia iba a estar cautiva, pero cuando salgan, le dijo, van a salir con riqueza, gracia y bendición del pueblo donde estén. Hermano, Israel estuvo 430 años en Egipto. Y cuando Dios llama a Moisés, le dijo, Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y aunque tú le digas que te deje ir, no te va a dejar ir, porque yo me voy a glorificar en Faraón y que todos los egipcios vean que no hay Dios como el Dios de Israel. Lo que le estoy tratando de enseñar hoy es que los planes de Dios son maravillosos, pero que le va a costar entenderlos. Dios pudo evitar que Daniel, por ejemplo, cayera en el foso de los leones. Pero si Daniel no va al foso de los leones, el rey no hubiera declarado que se adorara solamente al Dios de Daniel. Daniel oró 3 veces. Estábamos un día en un devocional, en un altar familiar con los niños, y estábamos leyendo esa porción. Y cada uno comenta lo que hemos leído. Comenta Yared, Aroni, mi esposa y yo. Y yo les digo, a mí lo que me impacta de esta historia es que cuando a Daniel lo iban a meter al foso de los leones, les digo, dice que oraba 3 veces al día como lo hacía antes. Y dice, y daba gracias a Dios. Entonces yo le digo, nunca hallo que en las oraciones de Daniel nunca oró, líbrame del foso de los leones, sino que sabiendo que había una amenaza cuando lo iban a meter, él le daba gracias a Dios. Yo les decía, perdónenme, pero yo no voy a dar gracias a Dios por ser un bocadillo de un león. Pero él, te doy gracias, Señor. Y oraba 3 veces al día. Nunca le pidió al Señor que lo protegiera, porque cuando usted comprende los planes de Dios y le da gloria aún en los malos momentos, aunque usted no le pida algo, Dios ya lo tiene adelantado para usted. A ver si me comprende. Cuando usted aprende a hacer la voluntad de Dios, Dios se encarga de todo. Nunca oró que lo librara, pero Dios iba a enviar a su ángel para librarlo. Ahora, ¿qué son los planes de Dios? Hermano, si le doy 2 definiciones de lo más corto que hay, los planes de Dios se refieren a sus propósitos, designios o voluntad que Él ha trazado para cada individuo o para una humanidad entera. Óigame, los propósitos de Dios son, o los planes son los propósitos o designios de Dios que ha trazado para cada uno de los que estamos aquí. Óigame, cuando Dios lo hizo a usted, lo creó, lo llamó a su santa voluntad,
Los propósitos que Dios tiene para hermana Fátima son únicos. No son repetitivos. El propósito puede estar una persona a la par de ella, en este caso el esposo, pero los planes para el hermano son únicos y diferentes. Y por eso es que a veces uno dice, Señor, y uno quiere meterse en patrones de otro y dice, ¿cómo es que Dios usa a él o a ella? ¿Cómo es que esa iglesia crece? ¿Cómo es que Dios usa a ese ministro? Es que los planes de Dios son diferentes. Pero eso no significa que yo estoy excluido. Dios tiene planes perfectos para mí y para usted. Ahora, también, hermano, decirle, número 2, los planes de Dios a menudo implican un conjunto de acciones que Él ha establecido para salvación, redención y unión de Dios, hermano, prácticamente con el hombre. En esencia, el propósito, el plan de Dios es bendecirlo. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, el plan número 1 de Dios era bendecirlos. Dice que los creó y luego los bendijo. Usted no viene a esta tierra como la gente enseña allá afuera. El que nació olote nunca grana. Algo otro dicho de esos, veo pensamientos que la gente allá afuera como dándole a entender que este salado, el que nació para maceta, no pasa de qué. Mire, esa está bonita, hermano. O sea, esos son los dichos del mundo. Pero cuando uno emerge en los planes de Dios, se da cuenta que parte de esos planes es salvarlo, redimirlo, transformarlo y bendecirlo. Y viene el Señor y le habla a una nación que estaba cautiva. Y creo que cuando hablamos de los planes de Dios, se refería precisamente a lo que Dios iba a hacer en esos 70 años en los cuales ellos iban a estar. Ahora, ¿cómo entender los planes de Dios? Yo quiero enseñarles 3 cosas hoy esta mañana. Número 1, los planes de Dios siempre tienen un objetivo. Hermano, por favor, llévese esto. Los planes de Dios siempre tienen un objetivo. ¿Cuál era el objetivo en este caso? Dice el texto, porque así dice Jehová: cuando en Babilonia se cumplan 70 años, ¿qué es lo que iba a hacer el Señor? Ayúdeme. ¿Qué iba a hacer? Los iba a visitar. ¿Y qué más? Visitar, despertar. ¿El qué iba a despertar? Allí quédese. Ahí quiero que se quede. Los planes de Dios siempre, pero siempre tienen un objetivo específico para cada uno de nosotros. Cuando yo oraba, el Señor me hizo entender que lo que pasó antes de la cautividad, y esto quiero que se lo lleve, es que Israel oía al que enseñaba, oía al que se paraba y estudiaba la palabra, oían al predicador, pero no oían el mensaje que traía el predicador. Se lo voy a explicar. El Señor dice: yo lo voy a visitar después de los 70 años. Esos son mis planes para ustedes. Que comprendan que mi plan siempre tiene un objetivo, el cual me he trazado en este caso. ¿Y cuál era? Que Israel había perdido el deseo, el hambre de oír la palabra de Dios. Es decir, ellos la oían, pero se había perdido la buena palabra. Ojo a esto. Hay gente que viene a la iglesia y oye al predicador, pero no oye al Dios que está detrás del predicador. Hay gente que ha perdido el deseo tan profundo de poder oír, y Dios le dice: lo voy a despertar. En 70 años los iba a despertar. Los planes de Dios en cada situación es reactivar algo que está dentro de usted que se ha dormido. Y esto a veces nos cuesta entender, pero a veces uno comienza, hermano, a decirle al Señor: ¿y por qué pasa esto y lo otro? Y yo le decía: Señor, ¿cuáles son tus planes? En una ocasión, para mi familia, por una situación de salud bien delicada que estaban pasando y que prácticamente me dijeron: se va a morir. Yo le preguntaba al Señor en las gradas que están allí. Bueno, ahora ya no están, pero para llegar al parquecito que está ahí, me siento ahí una vez prácticamente a llorar, a recibir una llamada que me dice: no olvido ese puesto. Y me dice: mira, me han dado 2 meses de vida. Lo único que te pido es que ores a Dios.
Y empiezo a cuestionar, Señor, ¿cuáles son tus planes en esto? Y me recuerdo, hermanos, oiga esto, me recuerdo que toda mi familia se puso en una cadena de oración, hermano, y despertó en nosotros un deseo profundo por buscarle y creerle. A veces usted le va a decir, Señor, ¿y por qué yo esto? No lo entiendo. Y algo se ha dormido dentro de usted. Mucha gente viene a la iglesia y decíamos esta mañana, pero ya no oye a Dios. Y lo decíamos, hemos perdido eso lindo, eso tierno, eso que me conmueve. Yo les he contado a los de los ayunos. Una vez tuve la oportunidad de ir a Tacachico a visitar una familia, un pastor que quería que fuéramos a buscar cangrejos a un río. Y ese pastor me sorprendía a mí, porque de repente, con una sensibilidad para Dios, que de repente paraba, me acuerdo que íbamos en un carro, en un Pica Mazda, íbamos en un Pica, y de repente lo paraba. Pare. Le decía al motorista, al hijo, ¿qué le pasó, papá? Ya se ponía, había una montaña y se empezaban a, ahí está Dios, decía. Pasaba un río, ahí está Dios, y se ponía a llorar. Ahí está Dios. Cuando él miraba la brisa, aquí está el soplo de Dios. Y yo todo tieso miraba. Y él llorando. Mire, puede ver la belleza de Dios, puede ver el río como corre. Miraba a Dios en todo. Pero usted está tan duro, igual que el pastor que viene a la iglesia y se ha perdido el sabor de la buena palabra. ¿Cuándo fue la última vez que usted de verdad dijo, Dios me habló? Pero no porque lo regañaron, sino porque allá dentro de usted dijo, algo se despertó en mí. Óigame, mientras usted pueda entender que Dios le habla a través de una palabra, dele gracias a Dios. Porque el día que pierda toda sensibilidad, y yo le temo al Señor, y se lo digo a los que viven cerca de mí, pararme, hermano, a predicar cualquier día, cualquier hora, y hacerlo por un cumplido, y hacerlo porque tengo que hacerlo, porque eso le he encargado. Le temo a eso. Dios sabe que me preparo con temor y reverencia, porque, hermano, qué duro es sentirse vacío y saber que la palabra que le estoy dando hoy no es palabra de hombre, es palabra de Dios, y le está diciendo, mis planes para ti es despertar alguna área de tu vida que está dormida. Cuando tú estás atravesando los momentos difíciles, quizás no sería decirle, Señor, ¿por qué? Sino decirle, Señor, ¿qué quieres despertar en mí? Buena palabra, gloria a Dios, gloria a Dios. Siento envidia de la buena, de una iglesia que se está llenando todos los días, más almas. Y ellos dicen que lo que han encontrado en ese lugar es buena palabra. Lo que está llamando multitudes es buena palabra, buena palabra, buena palabra. Entonces el avivamiento que está pasando ahí es el despertar de una buena palabra. El día, hermanos, que nosotros los oyentes entendamos que Dios nos está visitando con una buena palabra, es el día que vamos a entender sus planes para nosotros. Hermano, Dios nos habla en una manera especial. Pero sabe que la Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1 al 2, dice que en tiempos de Elí no había palabra ni visión con frecuencia. Dicho de otra manera, habían cultos, habían sacrificios, pero no había palabra. Había palabras, como que yo venga y le lea aquí lo que la Biblia dice, sí, pero nadie podía entender el mensaje y los planes de Dios para la vida de cada uno acá. Es que aunque no comprenda lo que le esté pasando, Dios tiene objetivos específicos. No sé por qué Dios, cuando lo mete a uno en esas situaciones, nunca le explica.
Decíamos, hermano, que cuando uno entra a esos procesos, Dios casi nunca le explica la salida a uno. Y yo sé que aquí hay gente que le ha estado preguntando al Señor: ¿cuáles son tus planes para mi vida? Porque normalmente Israel, cuando estaba en 70 años de cautividad, y el problema es que algunos escritores dicen que solo tenían 6 años de haber entrado. O sea, si le faltaban 6 años cuando les envían esa carta, le faltaban 64 años. Y lo que ellos querían era salir, y Dios les dice: no lo voy a sacar, pero lo que sí prometo es que voy a despertar buena palabra y lo voy a visitar. De acuerdo a la historia bíblica enseña, ¿ha oído usted que los evangelios habla de las sinagogas? Dicen que eran pequeños grupos de reunión, pequeños grupos de 35 personas que se sentaban alrededor, y el que enseñaba la palabra se ponía en medio. Y los que se sentaban alrededor con una gran hambre escuchándolos. Y los historiadores bíblicos dicen que eso conocido como reuniones sinagoga nacieron en la cautividad. O sea, que Dios tenía sus planes perfectos, y Él dice: yo le voy a despertar buena palabra. ¿Sabe qué es lo que la iglesia necesita? Es buena palabra. Pero repito, no necesita oír más al predicador, necesita oír al Dios que usa al predicador. No necesita ver quién va a predicar, necesita ver que es palabra de Dios la que va a predicar, sin importar sea hombre, sea mujer, sea anciano, sea niño. Aquí debemos de saber que detrás de cada hombre de Dios hay una palabra. Y Dios necesita despertar eso en nosotros. Le pregunto: ¿cuándo fue la última vez que leyó con tanta hambre que Dios le habló? ¿Cuándo fue la última vez que una buena palabra lo visitó a solas? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo: Señor, ahora entiendo que no me vas a sacar, pero que aquí está hablándome? Entonces, hermano, los planes de Dios, número uno, siempre tienen un objetivo. Decirle que Dios no se está equivocando con lo que está haciendo en usted. Dios no se está equivocando en absoluto lo que usted enfrenta, para nada. Lo que sí le aseguro esta mañana es que Dios tiene un objetivo específico. Dios tiene, hermano, siempre sabe lo que Él va a hacer. Él tiene plenamente todo diseñado. Y eso a mí me cuesta entenderlo. Y hay gente que se pregunta: ¿y esta desgracia por qué pasó? Yo no se la puedo explicar. Y le decía a una familia: no tengo explicación, le decía, para alguien que murió hace poco, de un poquito más de 40 años de edad. Yo le digo: no tengo explicación. Porque hay gente, hermano, que de verdad, conozco gente que ha enfrentado tantas cirugías, tantas operaciones, y ahí están vivos, hermano. Todos remendados, pero están vivos. Y otros se mueren, hermano, de un dolor de cabeza, de una bacteria. Yo no puedo explicarle eso a una gente. Pero Dios, que tiene planes perfectos, Él sí siempre tiene un objetivo en lo que hace. Tal vez no lo vamos a entender en el momento, pero luego lo va a entender. Por favor, levante su mano y diga: yo sé que Dios tiene planes perfectos para mí, aunque no los entienda. Yo no los entiendo, usted no los va a entender. Porque alguien ha ido a orar alguna vez y le ha dicho: Señor, ¿qué te propones? Y Dios dice: tengo planes, y en esos planes siempre tengo un objetivo. Y en este caso el objetivo era visitarlos, despertar una buena palabra. Y luego les dice: después de los 70, mi objetivo es que ustedes van a volver con gozo. Salmo 126, que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, ¿qué más dice? Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones: grandes cosas está haciendo Jehová con el templo cristiano. Grandes cosas está haciendo Jehová con nosotros. Óigame, iban tristes, pero ¿cómo venían?
Después de 70 años, con alabanzas, con gozo. ¿Cómo va a salir usted de esa situación? Con gozo, alabanza y con propósito de Dios. La segunda etapa para poder entender los planes de Dios es que los planes de Dios, hermano, escúcheme por favor, siempre tienen una visión completa de lo que será. Oiga lo que dice el texto: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Pero aquí me encanta la frase: para darlos el fin de lo que esperáis. Mire, Dios mira la entrada de lo que usted enfrenta, pero aunque usted no lo entienda, Dios ya mira cómo es la salida. Dios jamás lo va a meter a usted a un laberinto o a un callejón sin salida, que nunca Dios ha hecho eso, nunca. Cuando Dios le dijo a Israel: los voy a enviar por este lado porque si no se van a regresar, Dios tenía planes maravillosos. ¿Qué hubiera pasado si Dios lleva a Israel por ese camino más corto? Primero, no hubieran enfrentado el mar rojo, nunca ellos pudieran hablar: el Dios de Israel echó a la mar los carros de... ¿Cómo es el coro? El cántico de Moisés dice, ¿verdad? Que lo cantábamos: echó a la mar los carros del faraón. ¿Qué más dice? Cantaré al Señor por siempre, dice, porque es el cántico que hace María. Y empieza a hablar la grandeza, como ellos contaron: ¡hey, miren! ¿Saben que nosotros pasamos el mar en seco? ¿Saben que nosotros vimos que toda la caballería, 600 carros, lo más grande, lo más poderoso, se quedaron ahí? El mar, dice, cerró su boca cuando pasó el último israelita. Pero si Dios los manda por el camino más corto, ellos no sabían por qué el camino era largo, pero Dios sí miraba el principio y el fin. Dios sabe lo que usted enfrenta, y Dios no mira solo su frustración, Dios mira ya la salida, Dios mira todo lo que tiene planeado para usted, porque los planes de Dios tienen una visión completa. Si nosotros tuviéramos una visión completa de todo lo que enfrentamos, sería fácil, hermano, por el amor de Cristo. Mire, cuando el güey le dice a uno: mire, estas son las rutas más favorables, y uno llega rápido, hermana, tú un besito le da el teléfono y gracias a Dios que me libre de una trabazón. Pero quiero decirle que a veces Dios no lo libra de esos caminos a uno, porque Él tiene enseñanza para nuestra vida. Y en esta parte yo comprendo, Dios dice: yo tengo pensamientos, tengo planes perfectos para ustedes, pero tienes que darles el fin. Tengo que darle el fin de lo que esperan. En otras palabras, yo no dejo cosas a medias. Hermano, Dios no hace cosas a medias. Grave es esto. Nosotros a veces, ¿verdad?, cuando ya nos cansamos, ay, que quede, y lo dejamos a medias. Pero Dios no deja cosas a medias. Es más, 1 Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, no nos dejará ser probado más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida para que la podáis soportar. Dios tiene una visión completa. Sus planes son perfectos. Son perfectos. Yo les he contado en la célula que una vez yo necesitaba, a las 2 de la tarde tenía que entrar a clases, y ya venía tarde, y ahí en el desvío de Amayo, ahí me quedé. Y mire, hermano, yo dije, siempre uno decía así, ¿verdad?, que la 125 era la más rápida. Y yo, hermano, le hice la parada a la 125, hasta la pierna le saqué y no me paró. Yo enojado, hermano, molesto, porque yo quería llegar a las 2 de la tarde ese día lunes. No me paró. Bueno, mi modo, dije yo. Perdone que mencioné esto, pero venía la otra de la Nueva Concepción. Ay, esta tortuga, dije. Me bajé de una tortuga, subí a una tortuga dentro de mí. Pero más adelantito hay una plaza, y uno que vende dulces dice: miren, dice, las 125 van despojando a todos. Y yo le dije: gracias, Señor, porque mejor me subí en la tortuga, pero voy salvo. ¿Sabe qué me enseñó Dios? Que Él tiene
los planes de Él, siempre tiene una visión completa de lo que será. Usted no, hermano. Por eso no se acolote, hombre, perdone que le hable así, pero somos tan alocados, hermano, que queremos hacer las cosas como yo digo, como yo pienso, como yo quiero, a la hora que yo digo. Uno no tiene una visión completa, pero Dios sabe, hermano, el fin de todo aquello que Él ha planeado. Y uno quiere todo a la rápida, a la ligera, y Dios dice: no, yo sé mis planes que tengo para usted. Pablo le escribe a una iglesia, porque estaban pasando momentos de tribulación, y les dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Lo que les dice es: miren, la persecución no se va a quitar, pero lo que sí es que manténganse gozosos. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque ellos no miraban el fin del producto terminado, pero Dios sí sabía cuándo iba a parar esa tribulación que ellos tenían. Entonces, número 2, decimos, hermanos, que los planes de Dios siempre tienen una visión completa. Siempre. Y gloria a Dios, porque hay gente aquí que ha logrado entender y ha pasado situaciones que, aunque no ha comprendido en el momento, después dice: esto tenía Dios planeado. Pero como a mí no me da el fin, me da la entrada. Igual que usted me permite entrar en eso, pero no lo comprendo. Y yo decía al inicio, si hay alguien aquí que entiende perfectamente los planes de Dios, gloria a Dios, hermano. Ayúdenos a aquellos que muchas veces le hemos cuestionado. Por ejemplo, yo algunas veces le dije: Señor, y estos eran tus planes para mí. Porque seguido me preguntan los niños: papá, y si no se hubiera dedicado a pastor, ¿qué estuviera haciendo y qué hace? Bueno, las preguntas son más fuertes las que me hicieron estos días, ¿verdad? Entonces yo le digo: no, eso no eran mis planes. Al final les digo: yo no sé si estoy aquí por metido o porque Dios me llamó. No, yo sé que Dios me llamó, pero a lo que quiero llegar es que cuesta, porque usted en la vida sabe lo que quiere lograr, y a veces Dios lo va a desviar de ese camino, porque usted solo tiene pensado lo que va a hacer, y usted tiene la visión muy corta. ¿Sabe qué dice Isaías? Que los pensamientos de nosotros lamentablemente son pequeños, pero dice que los pensamientos de Dios son más altos que los cielos, y Dios nunca se ha equivocado. Dios sabe el porqué de las cosas y sabe el fin también, hermano, de lo que le va a dar a usted. Usted ahora quizás no comprende, pero Dios tiene una visión completa. Mira la entrada y mira su salida también. Alguien dice: gloria a Dios esta mañana. Dios lo sabe todo. Por eso hay que mantenernos en la brecha, en el camino. Y número 3, los planes de Dios en esta carta le dice al pueblo que los planes de Él, los planes de Dios, era poner el deseo profundo de que le busquemos y que le decíamos. ¿Qué había perdido Israel antes de la cautividad? Había perdido el deseo de orar, el deseo de buscarlo. ¿Sabe qué dice el texto? 29:12. Entonces, ¿cuándo? ¿Después de qué viene el entonces? Entonces, o sea, les mando una carta porque ellos quieren que lo saque de la cautividad, y les dice: no lo voy a sacar. Son 70 años los que van a estar ahí. Allí van a estar. Pero ¿saben qué? Entonces, después de que ustedes aprendan la lección, que el plan que yo tengo es que me van a invocar, van a venir a mí, van a orar y yo los oiré. Me van a buscar, dice, me van a hallar, porque me van a buscar de todo corazón. Hermano, le tengo una respuesta para lo que usted le pregunta tanto a Dios. Si usted no enfrentara lo que está enfrentando, usted no tuviera el deseo de estar cerca de Él. Y esto es lo que el Señor me ha enseñado. ¿Sabe por qué a veces Dios le pide a usted que ore más? ¿Sabe por qué Dios a veces le pide y uno dice: ¿qué he perdido, Dios? No entiendo tus planes, no entiendo tus propósitos. Pero ¿sabe qué lamentable? Pero el pueblo de Israel había perdido, ya no oraba antes de la cautividad, ya no tenían deseo de estar con Dios. Y a veces los planes de Dios en medio de lo que usted enfrenta es llamarlo. Es llamarlo. ¿Por qué? Porque quiere que usted despierte deseo de estar con Él, que hable con Él. Y lo decíamos, no sé si hoy esta mañana, pero
Dios desea estar con nosotros. Y si usted no entiende, a la buena, decíamos esta mañana, de todas maneras Dios va a buscar sus planes, pero lo va a hacer que usted vuelva a estar con Él. Hermano, vuelva a enamorarse de Dios. Hermano, vuelva a sentir pasión por la obra. Hermanos, en medio de todo lo que enfrenta, no se aleje. La hermana Mayra compartía algo y lo decía, no sé si en el culto de las 8, que preguntamos por una persona que conocimos, que buscaba mucho a Dios, y por no tener una correspondencia amorosa, es decir, porque alguien no le correspondió, dicen que ahora no va a la iglesia. Gente, hermano, ejemplar, que un día estuvo cerca de Dios, pero quizás los planes de ella era quizás casarse con ese muchacho, y el muchacho se casó con otra y dijo, pues no, ya no voy a la iglesia. No sabe de qué la libró el Señor, pero ella quería esa persona, pero Dios no quería esa persona para él. Y sabe que a veces la gente se aleja de Dios y Dios no le quita algo para que se aleje. Dios, hermano, lo que pide es que se acerque, que lo busque, que lo ame. Hay gente aquí que ha perdido el deseo de buscar a Dios, y no sé si está en proceso o va a entrar en proceso, pero es lo que Dios va a usar para que usted esté cerca de Él. Gloria a Dios por aquellos que enfrentamos situaciones difíciles, pero son las que Dios busca para acercarnos. Sabe que el Salmo 119, 67 dice: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Vuelvo y repito, antes que fuera humillado, dice el salmista, descarriado andaba yo, me había alejado de Dios. Y Dios tiene planes perfectos para usted y para mí. Dios tiene planes perfectos para nuestra familia. Pero parte de esos planes es: me buscarán, me buscaréis y yo lo voy a oír, porque me van a buscar, pero no como antes. Me van a buscar de todo corazón. Los planes de Dios es que le busquemos. Aconsejábamos esta semana o hace unas semanas a una persona que está pasando momentos bien difíciles, y ojalá que esté viendo este mensaje o lo vea. Pero la gente, cuando está pasando momentos difíciles, lo que hace es huir de esa condición. Y hablábamos que a veces no es huir de la situación que enfrenta, porque donde quiera que ande, si los planes de Dios es que usted lo busque, lo llame y lo va a llamar, sea como sea. Y dice la Biblia, cuando habla ya el salmista: aunque me fuere allá arriba, a los cielos, a las estrellas, a la luna, donde me fuera, ahí está su Santo Espíritu. No hay lugar, hermano, donde yo me pueda esconder, porque allí está Dios, dando a entender que aquel hombre llamado Jonás dijo: yo me voy a Tarsis, y Dios lo había mandado a Nínive. Dios lo había mandado a la capital de Siria a predicar, y él dijo: yo no voy, me escondo. Mas no sabía que aún en alta mar ahí estaba Dios, porque Dios lo va a llamar a usted, esté donde esté, porque el deseo es que le busque, que lo ame y que esté en oración una vez más. Gente que se ha alejado de la oración. Los planes de Dios en medio de lo que está enfrentando es que lo busque, hombre. No se aleje. Los planes de Dios en medio de todo lo que está enfrentando no es otro. Yo no sé por qué somos así todos nosotros los cristianos, pero a mayor cargo, mayor responsabilidad que tenemos de oración. Pero cuando usted ya no tiene responsabilidades, ya no le gusta orar, y eso es peligroso. Les voy a contar esto que hasta ahorita quizás se los voy a decir. Por ejemplo, el ministerio de alabanza, para que participe, tienen que venir a la oración. Y esa oración ya a veces ya no se vuelve ni voluntaria, por obligación, porque si no, no suben. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo les digo a ellos: qué bueno que algunos dicen: no, yo vengo porque lo necesito. Pero les digo yo, les aseguro que si yo quitara esta oración y les dijera es voluntario, no va a venir nadie. Y por eso que no muchos aguantan el proceso de estar en el ministerio de alabanza, porque no es solo subirse a cantar acá, tiene que permanecer en oración, tiene que estar activo, hermano, en el servicio de la obra del Señor, tiene responsabilidades. Algunos lo hacen de verdad, con devoción, con amor, pero algo otro no, hermano. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a veces no entendemos los planes de Dios, y los planes de Dios, antes que yo haga cualquier otra cosa, es tenerme cerca de Él. Hermano, Dios quiere bendecirlo quizás económicamente, con casa, con viajes, pero antes de eso, Dios desea que usted esté cerquita de Él.
Porque a veces queremos todo lo material y no queremos lo espiritual. Ay, Señor, bendíceme. Ay, Señor, prospérame. Ay, Señor, sácame de esto. Y Dios puede hacerlo. Pero Dios les dijo: yo no lo voy a sacar de la cautividad. Y le estoy enseñando un mensaje todo lo contrario a lo que predican los demás de este texto. Porque solo hablan cosas bonitas de este texto, pero no sacan el antitexto y la profundidad de lo que está hablando. Y esa es una carta, repito, en medio del proceso. Y la carta no era para decirles: miren, ya no sufran más. Ya no aguantas, hijo mío, porque eso le gusta a la gente. Ay, hijo mío, mira, estás triste, pero ahorita vengo y te saco. Dios no hace eso, porque Dios quiere que terminar la obra completa en usted. ¿Sabe qué dice Pablo? Que aquel que empezó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de la manifestación de Jesucristo. Dicho de otra manera, Dios no deja cosas a media. La obra que empezó en usted la va a terminar, porque quiere que usted sea un obrero aprobado delante de Dios. Porque quiere que usted termine la carrera de una manera maravillosa. Pero repito y termino: Dios lo que más desea en medio de lo que usted enfrenta, en medio de los planes que usted no entiende, es que Dios quiere que usted vuelva a acercarse a Él. Mire, hermano, la vida gigante de un creyente no está en lo que se ve, está en lo que lleva por dentro. Y cuando usted está cerquita y ama y esté apasionado por Dios, se le va a hacer más fácil entender los planes que no entiende hoy. Porque uno le pregunta y le cuestiona a Dios: ¿y dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué de lo demás? Y allí es donde se cuenta la historia, hermano, de un papá. Bueno, estaba un papá y un niño. Y el niño le dice al papá: papá, córtame esa manzana. La manzana, normalmente, casi siempre donde le pega el sol es donde empieza a ponerse como roja. Le digo porque yo conozco los palos de manzana. De hecho, allá en la casa creo que todavía hay uno o dos palos. Y donde le pega el sol se ve como rojita, como chapudita, como decimos nosotros. Pero eso no significa que está bueno, porque donde todavía no le ha pegado el sol está verde. Entonces viene ese niño y le dice: papá, córtame esa manzana. El papá le dijo: hijo, cuando madure se la voy a dar. Ahorita no es el tiempo. No, papá. Y le hizo el berrinche al papá porque no le cortó la manzana. Pero él le dijo: hijo, repito, hasta que esté buena se la voy a dar, aunque me haga berrinche. Un día la va a disfrutar, pero ahorita no, porque ahorita no la va a poder comer. Le estoy hablando de algo que conozco, porque muchas veces corté manzanas así. Ay, pero cuando usted la muerde, hermano, es horrible. Una acidez, se le traba la mandíbula. Entonces, a través de eso aprendo que papá jamás le va a dar la manzana a usted. Jamás le va a dar lo que le está pidiendo, hasta que entienda que está maduro el tiempo y usted para podérsela dar. Hay gente aquí que ha cuestionado a Dios que por qué no le ha dado algunas cosas, y es porque no es el tiempo. Pero ¿qué aprende usted de todo esto? Que Dios siempre tiene objetivos en lo que está haciendo. ¿Qué aprende usted? Que Dios tiene una visión completa de lo que usted enfrenta. ¿Qué aprende? Que Dios en medio de todo quiere llamarlo, porque quiere que usted esté cerca de Él. Terminamos esta mañana. Cuando nos enfocamos en los planes de Dios, vivimos por encima de nuestras expectativas o de nuestros deseos. Yo como humano quiero esto y lo otro, pero a veces Dios dice: no, esa es tu expectativa, es lo que tú anhelas, pero mis planes son otros. Yo soñaba otra cosa a los 20 años de edad. Esas eran mis expectativas, pero no eran las de Dios. Y ahora vivo por encima de mis expectativas, porque los planes de Dios son maravillosos. Segundo, los grandes planes pasan por etapas de proceso y silencios para ver una obra completa. Esta mañana le explicaba que aún el alabastro, que era de un material blanco y hermosísimo,
quien lo elaboraba pasaba un tiempo a solas para hacer esa obra maravillosa. Hermano que está aquí, tal vez no comprenda todo lo que le está pasando, pero quiero decirle que todo plan grande y maravilloso siempre va a pasar por el silencio. Siempre va a pasar por esa etapa dolorosa de proceso, pero que siempre Dios hará una obra maravillosa. Ya no le pregunte a Dios por qué me pasó, por qué me pasa todo esto, sino dígale: Señor, ahora me has hablado y entiendo que lo único que has querido a través de todo lo que no he entendido es que me quieres tener cerca. Quiero bendecirlo, porque muchos de ustedes, a pesar de la dureza de las cosas que han enfrentado, no se han alejado, sino que se han acercado a la presencia de Dios. Pero hay algunos acá que aún Dios está llamándolos para que se acerquen a su presencia, porque es la única manera que puede tenerlos cerca. Dios quiere, pero de verdad, que usted esté cerca de Él, y por eso sus planes son maravillosos para usted. Señor, gracias, porque tus planes sí son perfectos. Tus planes son maravillosos. Tus planes son grandes, muy grandes.